Saludos, mi nombre es Nelson Sierra, soy ingeniero de aplicaciones y preventa de softwares Siemens PLM para la herramienta informática de SolidEdge. Hago parte de Colombian Tools, una empresa autorizada para la venta y distribución de softwares PLM Siemens para Colombia y la región andina. En este tutorial lo que se va a mostrar es la función de pieza ajustable que se puede aplicar en esta herramienta de SolidEdge. Entonces, básicamente, ¿de qué trata esta pieza? ¿De qué trata esta función? Cabe destacar que SolidEdge como tal hace específicamente piezas sólidas, de tal modo que este comando pieza ajustable le va a dar a esas figuras sólidas una propiedad de ser flexibles para poder así ajustar la geometría a cambios o deformaciones que se puedan ver sometidas, ya sea por fuerzas o por cambios de posición. El ejemplo más claro que puede explicar este tipo de piezas es un resorte, de tal modo que un resorte va a cambiar su geometría, ya sea que se comprima o se extienda por una fuerza o un cambio de movimiento. Entonces vamos a mirar esto. Cabe destacar que SolidEdge es una herramienta que netamente es de dibujo, de tal modo de que la dinámica que se va a analizar para el caso del resorte no estaría, digamos, visible para este tutorial. Sin embargo, pues SolidEdge cuenta con algunas funciones de dinámica de elementos de máquina, pero pues no va a ser el caso en este tutorial. Aquí netamente nos vamos a concentrar en la geometría del resorte y vamos a hacer que esa geometría tenga esa posibilidad de deformarse. Entonces, para eso vamos a ingresar al entorno pieza de SolidEdge, y pues para eso entonces agregamos nuevo y agregamos al formato Isometric Part, que es el formato de pieza de SolidEdge. Entonces, como el ejemplo más claro es el resorte para poder explicar este comando de pieza ajustable, entonces lo que vamos a hacer es un resorte. Entonces, los pasos principales que se deben hacer es, una vez se tenga la pieza, es parametrizar esa funcionalidad de ajustable en el entorno pieza, y luego se lleva esa pieza a un entorno ensamble y se ejecuta el comando pieza ajustable desde el entorno ensamble para poder entonces agregar los parámetros necesarios que le den esa propiedad de flexibilidad a la pieza una vez se muevan otras piezas del entorno ensamble, para que ésta pues muestre esa capacidad de deformarse o de flexibilidad. Entonces pues vamos aquí a pasar a ordenado. Como tal, esta es una función que no estrictamente está pues en el entorno ordenado, también está en el entorno síncrono. Entonces simplemente vamos aquí a activar los planos de referencia y con un boceto entonces vamos a hacer las siguientes medidas para el resorte que se va a diseñar. Entonces, un resorte que va a tener un diámetro de 50 milímetros, y pues su diámetro interno va a ser de 150 milímetros. Y pues voy a hacer que este círculo que tengo acá quede completamente vertical al origen del plano. Y pues vamos a diseñar entonces acá, son 2000 milímetros, vamos a hacer un resorte de 2 metros. Y ya pues aquí tenemos entonces lo que sería el boceto que comprendería la forma geométrica de ese elemento. Entonces, una vez tengamos la geometría, nos vamos a dirigir entonces a la pestaña herramientas para ejecutar el comando variables. Entonces, este comando variable lo que me permite es abrir una tabla donde se comprenden todas las cotas, longitudes o variables que se le están asociando al modelo
en ese momento. Entonces, en este boceto, pues, como se puede ver, se han logrado establecer 3 variables o 3 cotas. Y pues si vemos que una vez las seleccionemos, ellas mismas se resaltan en la tabla de variables. ¿Por qué hacemos esto? Pues vemos que acá SolidEdge por defecto, él asigna unos nombres de forma arbitraria a las variables o las cotas que se van creando a medida que se va modelando la pieza. Por lo tanto, pues debemos asignarle un nombre que como tal el usuario pueda reconocer. Pues hay que tener en cuenta que un nombre como V341, V382 o V472 realmente no da información relevante respecto a esa longitud que se está pues analizando. Entonces por eso pues vamos a cambiar el nombre y vamos a cambiar el nombre de la longitud o la variable que realmente va a cambiar a medida que se deforme la pieza. De estas 3 variables, la que va a cambiar pues va a ser la longitud del resorte, pues va a ser esta longitud, porque esta es la longitud que va a tener el resorte. Entonces pues hay que tener en cuenta que pues, si se comprime o si se expande, pues como tal la variable que va a cambiar va a ser esta longitud. Por lo tanto, esa es la variable que vamos a escoger en el comando pieza ajustable como parámetro a cambiar de la pieza que vamos a volver flexible. Entonces, si nos paramos en este comando, pues nos damos cuenta que la variable V472 es el nombre que tiene asociado y pues vemos aquí que su valor es de 2000 milímetros y que tiene unas unidades en milímetros como ya se había mencionado. Entonces, hay que tener 4 reglas principales en cuenta para poder hacer los cambios de este nombre. La primera regla a tener en cuenta es que como tal la tabla de variables no acepta que el primer carácter que se le asigna a un nombre sea numérico, siempre debe ser alfabético. Por esa razón vemos que SolidEdge de forma arbitraria siempre los nombres que asocia siempre empiezan con una V. Entonces recordemos, el primer carácter siempre debe ser alfabético. La segunda regla que se debe tener en cuenta es que no debe existir espacios entre nombres. Si de alguna forma queremos separar los nombres unos de los otros, lo podemos hacer con un slash bajo, porque pues como tal SolidEdge no permite esos espacios y por eso vemos que estos nombres como tal están separados por ese slash que acabo de mencionar. Y eso pues me da puertas a mencionar la tercera regla, que básicamente sería que como tal dentro de los nombres de variables SolidEdge no acepta signos de puntuación, es decir, lo que son símbolos de más menos, punto y coma, 2 puntos, coma, en la tabla de variables de SolidEdge no van a ser aceptados para nombrar una variable. Y ya la última es que la tabla de variables es susceptible a mayúsculas y minúsculas, es decir, que un nombre que haya sido escrito en mayúsculas no puede ser escrito en minúscula porque como tal SolidEdge lo va a tomar como el mismo nombre. Entonces, si tenemos por ejemplo la variable longitud en minúsculas y llamamos otra variable longitud en mayúsculas, ya SolidEdge no lo acepta porque pues los va a tomar como igual. Entonces, ya teniendo en cuenta estas normas, estas reglas que acabo de mencionar, pues vamos a cambiar el nombre de esta variable. Simplemente lo escogemos, pues le damos clic a la celda que queremos cambiar, al nombre que queremos asignar, y simplemente escribimos el nombre que queremos dar. Entonces la primera condición es que el primer carácter siempre debe ser alfabético, por eso voy a llamar esta variable Spring. Y pues como quiero separar un nombre, lo hago con slash, regla que ya había mencionado, no voy a agregar signos de puntuación. Y pues ya como tal, si yo quiero poner este nombre a otra variable en mayúsculas, ya no lo voy a poder por razones de que la tabla de variables es susceptible a mayúsculas y minúsculas.
Entonces ese es el nombre que le asigno pues a esta variable para yo poderla reconocer y más adelante asignarla en el comando de pieza ajustable. Listo, entonces cerramos entonces la tabla de variables. Vamos entonces ya a la pestaña de inicio y vamos a cerrar el boceto para entonces ya hacer lo que es el resorte como tal. Entonces, antes de ejecutar el comando hélice, que sería el comando que se utilizaría para poder hacer este resorte, inicialmente entonces lo que vamos a hacer es asignar un plano de referencia paralelo al plano lateral del modelo 3D. La razón la vamos a ver adelante, pero prácticamente es porque ese plano lo vamos a utilizar como el limitante que va a tener el resorte a la hora de modelarse. En el sentido de que pues, en la práctica los extremos de los resortes los recortan para poderlos ensamblar, y lo mismo se hace con los modelos digitales. Pero pues para evitarnos hacer un recorte o una operación adicional, pues vamos a hacer estos planos para que ese resorte esté creado en un solo comando. Ya vamos a mirar a lo que me refiero. Entonces, para eso entonces vamos a irnos al comando de planos y vamos a escoger un plano paralelo que sea paralelo al plano alzado y lo vamos a ubicar en el punto final de este boceto. Entonces ya una vez realizado eso, entonces vamos a proceder entonces a ejecutar el comando hélice. Entonces este comando hélice lo encontramos pues en las funciones en las funciones de barrido. Entonces lo escogemos y pues en la barra de comandos, en la forma de seleccionar los elementos de entrada que se les van a asignar a este comando, pues va a ser desde el boceto, que son los elementos que acabamos de dibujar. Entonces, por favor, se debe garantizar que en la barra de comandos el modo de seleccionar esté desde boceto y que esté en modo cadena, para entonces poder seleccionar todos los elementos de entrada necesarios para ejecutar este comando. Ahora entonces simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar en primera instancia el eje revolución. Primero lo que vamos a seleccionar es la sección transversal sobre la cual se va a ejecutar el comando, que en este caso la sección transversal sería pues el espesor del resorte o este círculo. Ya una vez lo seleccionamos le damos a aceptar desde la barra de comandos y aquí pues escogemos el eje revolución de este elemento, pues el eje revolución sobre la cual va a revolucionar, valga la redundancia, esta sección transversal, que en este caso sería este eje de acá. Y acá pues nos va a escoger entonces vamos a escoger entonces el origen sobre la cual se va a empezar a ejecutar esa revolución, y pues el origen va a ser el punto inicial del eje de referencia o el eje de revolución. Entonces ya una vez escoja el punto inicial donde se va a empezar a ejercer la revolución o la hélice, pues aquí tenemos unos parámetros, digamos como que de alguna forma se pueden calcular, y pues dependiendo de la información que se tenga disponible de ese resorte, pues podemos de alguna forma calcular o pues ingresar esos valores para poder que se para que se cumplan las condiciones con las que se van a diseñar ese resorte. En este caso pues los parámetros que vamos a escoger va a ser longitud y vueltas. Entonces longitud de eje y vueltas, entonces cuando se refiere a vueltas es el número de vueltas. La longitud del eje pues va a ser básicamente la misma que va a tener pues el eje de revolución, y sin embargo le vamos a colocar unos límites que van a estar contemplados entre los planos que comprende este eje de revolución. Entonces ya una vez escoja estos parámetros, el número de vueltas que le vamos a asignar a este resorte va a ser de 15. Le vamos a dar en siguiente
Y aquí pues es donde vamos a escoger, digamos, la extensión que va a tener esta revolución. Entonces esa extensión básicamente se va a comprender entre estos dos planos, y pues como no le vamos a dar una extensión finita, pues la longitud de esa hélice como tal no tiene pues el valor numérico que tienes dentro de este eje, pero se lo vamos a asignar de una forma mucho más práctica, y esa extensión se va a asignar con este parámetro desde hasta, para poder limitar entonces la longitud que va a tener ese resorte desde este plano lateral hasta este plano que se acaba de crear. Y pues ya le damos en terminar, ya vemos que el comando ya se terminó, y vemos como los extremos de los resortes, sin necesidad de ejercer un comando adicional de cortar, ya tiene pues estas caras comprendidas, y pues podemos ejecutar este diseño, este resorte en un solo comando, y eso pues nos ahorra más pasos en el árbol de operaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es parametrizar esta pieza. Bueno, no, la palabra no es parametrizar, ya vamos a de alguna forma asignar esa propiedad de flexible o de ajustable a este modelo, y con eso pues lo vamos a hacer con este comando que encontramos en la pestaña de herramientas, que se llama pieza ajustable. Entonces una vez se ejecute esta pieza ajustable, el comando, pues entonces nos va a abrir una tabla donde como tal aquí es donde vamos a ingresar los parámetros o los valores de entrada que van a cambiar cada vez que se vaya a deformar esta pieza. Entonces pues lo que debemos garantizar es que en esta tabla de pieza ajustable esta opción de ajustar como resorte es la que esté habilitada, y pues aquí vemos que el comando de variables, que lo encontramos en esta pestaña, también lo encontramos en la tabla de pieza ajustable, y pues si le damos clic nuevamente nos lleva a la tabla de variables, y como habíamos hecho inicialmente, pues aquí encontramos una serie de parámetros y variables que pues Solid Edge va acumulando a medida que se va avanzando en el modelo, y pues vemos que esta longitud de resorte, que fue el parámetro que hayamos cambiado, es el que vamos a escoger, porque al fin de cuentas ese es el parámetro que cambia a medida de que se comprime o se extiende el resorte. Entonces lo escogemos, cerramos la tabla, y pues vemos que aquí como tal ya esa variable pues se asigna a la pieza ajustable, y como tal ya Solid Edge comprenderá que la variable, que la longitud o la variable o el parámetro que va a cambiar va a ser el de 2000 milímetros que se le asignó desde el boceto a este resorte. Entonces simplemente pues ya le damos a aceptar. Entonces ya con esto tenemos que desde el entorno pieza ya tenemos una pieza que es ajustable. Ya lo que se necesita es llevar esta pieza ajustable al entorno ensamble, para desde ensamble agregar los parámetros necesarios para ya volverla una pieza completamente deformable desde el entorno ensamble, y visualmente se puedan reflejar esos cambios. Entonces para eso vamos entonces a valernos de este conjunto, que sería básicamente este de acá. Y pues procedemos entonces a guardar esta pieza, y la vamos a guardar en una ubicación estratégica que sea pues que sea de fácil acceso, para llevarlo entonces al entorno ensamble. Entonces lo sugerible es que esa pieza se encuentre en la misma ubicación donde está el ensamble. En estos momentos el ensamble yo lo tengo
en esta carpeta, que es esta de acá, capítulos conjunto, y tengo aquí, y la voy a llamar entonces resorte tutorial. Entonces, desde la biblioteca de piezas vamos entonces a buscar lo que es el resorte que acabamos de hacer. Aquí lo encontramos y lo traemos. Entonces, cuando se agregan parámetros ajustables a una pieza, cuando se lleva al entorno ensamble, el comando pieza ajustable se activa automáticamente cuando se agrega al entorno ensamble. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es que la opción de pieza, de poner ajustable como tal, esté establecida, y le vamos entonces a dar a aceptar. Entonces, similar a como vimos en el entorno pieza, pues entonces se abre una tabla pues que de alguna forma puedo abrir pues la tabla de variables para el entorno, pues para este ensamble. Pero entonces el comando que vamos a ejecutar, que me permite establecer cuál va a ser esa longitud, parámetro variable que va a cambiar en el ensamble, y que ese parámetro es el que se va a adaptar esta pieza que como tal ya se estableció como ajustable. Entonces escogemos este comando medir distancia, y lo que se va a pedir entonces es que vamos entonces a medir cuál va a ser entonces esa longitud del ensamble que va a cambiar, que se adapte entonces a la pieza del resorte. Entonces vamos a escoger en esta parte del ensamble, y vemos que entonces aparece un vector que es el que va a permitir a medir y establecer ese parámetro que va a cambiar y que se va a ajustar a la pieza que es completamente flexible, que en este caso es el resorte. Entonces esa variable va a ir desde la parte final de este agarre hasta la parte final de este otro agarre. Entonces nos podemos ayudar con la herramienta de puntos significativos para poder que Solidage reconozca esos elementos que puntualmente necesitamos posicionarnos, que en este caso son los centros de esos agarres. Y pues por eso entonces dentro de los puntos significativos como mínimo debemos garantizar que esté en punto central y final, o todos los puntos. Pero pues como simplemente necesitamos pues los puntos centrales, no es necesario colocar todos los puntos. Entonces ya aquí puedo establecer la distancia, que es la que va a cambiar. Y vemos cómo como tal pues esta variable que Solidage asignó como V518 y que mide 1625 milímetros se va a ajustar a los cambios a los que se va a ver sometido la longitud del resorte que establecimos desde el entorno pieza. Entonces ya le vamos a dar a aceptar, y ya entonces lo que vamos a hacer es a proceder a ensamblar esta pieza. Entonces antes de ensamblarla, entonces lo que necesitamos es que este resorte tenga un elemento axial, y para eso pues nos vamos a darle clic derecho y donde la opción mostrar ocultar componente, y vamos a escoger entonces el que dice eje de referencia, aplicar. Entonces vemos cómo aparece el eje de referencia para poder así en las relaciones geométricas establecer una relación de concentricidad o alineación axial. Entonces le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí podemos ver que la condición de pieza ajustable se puede ver desde el árbol de operaciones, porque al lado del nombre de la pieza que tiene condición flexible aparece un símbolo de dos flechas que en intermedio de ellas hay unos puntos suspensivos. Entonces con eso sabemos que esta pieza como tal es una pieza que es flexible. Entonces ya una vez establecidos
pues, los elementos necesarios para empezar a ensamblar. Entonces voy a escoger la relación alineación axial y pues escojo el eje de este resorte para que se alinee con el eje de este ensamble. Le damos clic derecho para aceptar y vamos entonces a hacer es establecer las conexiones de las caras entre los agarres. Entonces precisamente por eso es que habíamos puesto estas caras planas. Recuerden que no tuvimos la necesidad de crearlas con un comando recortar, sino que del mismo comando hélice pudimos establecer esos límites para que se establezcan y se generen esas caras planas. Entonces ya escogimos esta cara del agarre superior, entonces clic derecho para aceptar, pero también vamos a establecer que este resorte también esté conectado con la cara del agarre inferior y le damos entonces clic derecho para aceptar. Entonces acá pues vamos a ver si evidentemente este resorte tiene cambios una vez se cambie la posición de algunos de los elementos del ensamble, que en este caso van a ser los agarres, y pues la idea es evidenciar que físicamente se visualicen esas deformaciones. Entonces para eso vamos a usar el comando arrastrar componente, le damos a aceptar y aquí vamos a escoger entonces el agarre superior y pues nos vamos a mover a lo largo del eje Z, y una vez se cambie la posición de estos elementos, ya sea a través de un movimiento o una fuerza, recordemos que Solid Edge en este entorno no tiene en cuenta factores dinámicos sino netamente geométricos. Entonces cambio la posición del resorte y como tal pues vemos cómo esta pieza que inicialmente era rígida pues tiene esos comportamientos de flexible a medida que yo cambio la posición de los agarres. Entonces ya estamos viendo inicialmente unas condiciones de extensión. Vamos a mirar entonces cómo se comporta también el resorte una vez se va comprimiendo, de tal modo de que pues este resorte fue parametrizado de una forma completamente exitosa para que cumpla propiedades de pieza ajustable. Ahora entonces vamos entonces a cambiar entonces la condición de pieza ajustable, a cambiarlo de pieza rígida, y cómo de alguna forma podemos controlar la longitud de ese resorte sin la necesidad de que sea una pieza ajustable. Entonces para eso vamos a irnos al árbol de operaciones y vamos a darle entonces clic derecho y le vamos a en la opción donde dice simplificado ajustable, le vamos a establecer como pieza rígida. Entonces al ya quitarle esa propiedad de pieza rígida, como tal él restablece su posición original, que son de 2000 milímetros, y pues podemos ir cambiando esta posición desde la tabla de variables. Entonces, ¿dónde la encontramos? En el entorno ensamble, en la misma pestaña de herramientas donde encontramos la tabla de variables en el entorno pieza, y aquí encontramos dos comandos para la tabla de variables. Entonces este primer comando de variables son todos los parámetros o todas las variables que se asignan desde el entorno ensamble. Pero si yo quisiera ver las variables de una pieza específica sin necesidad de abrirla desde pieza, sino desde el mismo entorno ensamble, entonces utilizamos este comando que se llama inspeccionar variables, que básicamente lo que me permite es que al seleccionar una pieza, él me va a permitir conocer las variables que tienen asociadas. Entonces tenemos la de este agarre superior, tenemos la de este agarre inferior, pero pues vamos a conocer, necesitamos son las variables del resorte. Si quisiéramos
mirar entonces las variables del ensamble en general, desde el mismo inspeccionar variables podemos abrir la tabla de variables, que sería el equivalente a este comando, y vemos cómo de alguna forma hay unas variables relacionadas con las distancias que yo le asocio a mis relaciones geométricas, que en este caso fueron de 0 milímetros, porque son las conexiones directas que hay entre las caras de los agarres y los extremos del resorte. Pero como en este caso lo que necesitamos es establecer las condiciones del resorte, entonces como hayamos cambiado el nombre de la longitud del resorte para poderlo identificar, pues entonces si vemos que a medida de que se cambia esta variable de la tabla y la cerramos, pues inmediatamente el ensamble se ajusta a las medidas que se le asigna. Entonces nuevamente volvemos y hacemos el cambio, y esta vez le vamos a dar un valor superior a los 2000, no de, pongámosle, de 3000 milímetros. Cerramos y pues fue un poco exagerado, realmente fueron 30.000, son 3.000, me excuso. Igual pues vemos como de una forma exagerada el resorte cambió. Lo que pasa es que eso ya se sale completamente de la realidad, y sin embargo pues Solid Edge ejerce ese cambio. Por eso cabe destacar que esto es un análisis netamente geométrico, no es dinámico, pero pues como tal Solid Edge también tiene esas propiedades de hacer análisis dinámico, pero pues que se encuentra en un entorno más especializado. Entonces vemos nuevamente cómo pues de una forma completamente exagerada por un error que cometí, se establece entonces una longitud de 3000 milímetros, algo más racional para el modelo, y pues podemos comprender las diferentes posiciones tanto de compresión como de extensión para este resorte. Ahora finalmente lo que pues se quiere compartir en estos momentos es cómo llevar este ensamble a un subensamble, de tal modo de que él pueda estar en dos condiciones completamente diferentes y que no se vea afectado como tal el ensamble en general. Es decir, cabe tener en cuenta que este resorte, cuando cumple las condiciones de pieza ajustable, él como tal no se va a ver afectado en su archivo original, sino que simplemente él va a estar como tal va a estar rígido en el entorno pieza, pero pues si se cambia en un entorno ajustable, el archivo original de pieza no se va a ver afectado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy simple. Vamos a guiarnos de estos dos archivos. Que es aquí pues donde vamos a posicionar el resorte que acabamos de hacer. Entonces simplemente este shock absorber, que es este elemento de acá, que es el mismo pues que acabamos de trabajar con el resorte que se le asignó, lo vamos a llevar a al entorno pieza. No, disculpen, este no es el elemento. Corrijo. Voy a eliminar este. Y procedo a llevar este. Entonces aquí pues vamos a aprovechar que Solid Edge está con el comando flash fit. El flash fit lo que me permite es hacer relaciones geométricas de una forma muy rápida, sin necesidad de escoger uno por uno. Entonces, como ya estamos en ese modo, entonces vamos a alinear axialmente estos elementos, este eje con este eje de acá,
Y ya con el comando plano central vamos entonces a escoger las dos caras del cilindro, de este cilindro, de la parte del agarre de este amortiguador, que se limite entre estas dos caras. Eso es básicamente lo que hace este comando. O sea, hace que estas dos caras queden completamente centradas entre estas dos, y así no nos vemos en la necesidad de pues, visualizar los planos de estos elementos para poder que queden completamente alineados desde el centro. Entonces, ya una vez establecido las relaciones geométricas necesarias para este ensamble, recuerden que este resorte es el que se hizo para el shock absorber. Como tal, si ustedes logran ver, esto es un resorte completamente diferente al nombre que se le asignó. Igual cumple las mismas condiciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, para volver entonces este elemento ajustable, simplemente le damos clic derecho y le vamos a dar en la opción simplificado ajustable, conjunto ajustable, y pues le decimos que al Solidez que aceptamos esa condición ajustable. Entonces, como tal, ¿qué vemos? Vemos que tanto el subconjunto como el resorte al que se le establecieron los parámetros ajustables denotan el símbolo que como tal establecen que son elementos que se van a modificar una vez cambien la posición de los elementos con los que están relacionados, o en palabras más resumidas, cumplen la condición de flexibilidad. Y ya pues vamos a constatar eso con el comando arrastrar componente. Vamos a dar a aceptar, y acá pues simplemente vamos entonces a establecer listo. Entonces una vez escojamos el elemento que vamos a mover, pues vemos cómo vamos otra vez a arrastrar el componente, vamos a darle a aceptar, entonces vemos cómo a medida que se mueve este brazo, pues también el resorte y el mismo amortiguador, por tener esa condición de flexibilidad que se estableció, pues él se adapta. Ya vemos que de pronto pues hay en algunas posiciones en las que pues el resorte queda fuera del amortiguador. Eso es, digamos, como por temas de tarjeta gráfica, pero pues si no hacemos cambios muy bruscos, él como tal se va adaptando a los cambios que se le van estableciendo. Entonces la idea es tratar de que no se haga de una forma muy brusca, sino más bien suavecito, para que entonces él se vaya adaptando poco a poco. Y es así entonces como podemos entonces hacer que tanto una pieza como un conjunto cumplan esa capacidad de ser flexibles y se puedan modificar una vez se alteren las posiciones de los elementos con los que están relacionados. Entonces esto ha sido todo para este tutorial. Espero que haya sido de sus agrados y nos pueden entonces consultar a Colombian Tools en cualquier duda, cualquier inquietud en sus comentarios, o si nos visitan en nuestra página pueden enviarnos entonces un correo con todas sus inquietudes y estamos dispuestos a atenderlos. Recuerden, nos encontramos en Colombia, somos representantes para la zona andina para Siemens PLM, para distribuir estos software digitales para la industria y la ingeniería. Muchas gracias, que todos tengan un excelente día.